Cadena SER. Entre los 9 o 10 grandes temas universales de la literatura, el teatro o la humanidad en general, uno de los que más asustan por cercano es la traición. Desde antes de que los griegos mandaran a los troyanos su caballo preñado de guerreros, la traición aúna todos los mayores temores que los humanos tenemos con respecto a los demás. La muerte de la confianza, el nacimiento del recelo y la paranoia, la posibilidad de que cualquiera pueda ser un traidor o de que cualquiera pueda ser traicionado cuando menos se lo espera, hasta llegar al que quizás es el más grave delito de traición y el más difícil de perdonar: la traición a uno mismo. La traición es la constatación en hechos de uno de los mayores elementos del miedo que existen y existirán, que las apariencias engañan, que los humanos como género tenemos una pasión casi irrefrenable por el ejercicio del poder, cueste lo que cueste. Y sobre todo, que una vez estamos sobre la faz de la tierra, nada ni nadie puede garantizar que jamás será traicionado, ni en virtud de qué. Lo maravilloso de nuestra especie es que aun sabiendo todo esto, aun teniendo la certeza de que en cualquier momento puede ocurrir, que podemos ser traicionados o incluso convertirnos en traidores dependiendo de las circunstancias, cada día y a cada minuto seguimos confiando, porque ¿qué sería de nosotros sin esa esperanza? El caso real. Agente Delta, se han oído unos disparos. Ha pasado algo en la comitiva, parece que hay problemas. Confirmado, Delta. Ha habido impactos. Está herido. Creo que está herido. Aceleren, que la caravana abandone el recorrido. Repito, abandonen el recorrido. Recibido. Diríjanse al hospital Parkland Memorial. Repito, Parkland Memorial. Recibido, Parkland Memorial. Joe, avisa al hospital que se preparen para el protocolo de herida de bala. De acuerdo. Atención, a todas las unidades. Diríjanse al parking de ambulancias del hospital Parkland Memorial. 3 minutos para el objetivo. Atención, agentes vehículo 2, cubran al vicepresidente y a su esposa. Llévenlo rápidamente dentro del hospital. Recibido. ¿Qué ha ocurrido? Preparen todo, están llegando. Herida por impacto de bala. Prepare quirófano en sala 1 y 2. Agente, usted y yo iremos a la limusina presidencial y lo subiremos en la camilla. Debemos trasladarlo a la sala de urgencias número 1. Sí, señor. Necesito sangre. Enfermera, preparen la sala. ¡No, por Dios! ¡John! Señora Kennedy, por favor, déjenos sacarlo. 1, 2 y 3. ¡vamos! Atención. Doctor Sheldon, acuda a la sala de urgencias número 1. Es una emergencia. Repito, es una emergencia. Venga conmigo. Sí, señor. Señor vicepresidente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me retienen en esta habitación? Exijo saber qué está ocurriendo. Se han producido una serie de disparos en el desfile. El presidente ha sido gravemente herido en la cabeza. ¿Qué? ¿Cómo? ¿En la cabeza? ¿Pero Aún no disponemos de más detalles, señor. Dios mío. ¿Y la primera dama? Ella está bien, señor. Pobre muchacha. ¿Y Connally? ¿Se encuentra bien? El gobernador Connally también ha resultado herido. Está siendo intervenido en la sala de urgencias número 2. Su mujer ha salido ilesa. Señor vicepresidente, tenemos que marcharnos de este hospital cuanto antes. No me moveré de aquí hasta que no se me confirme el estado del Debemos presidente. volar cuanto antes a Washington, señor. Aquí no podemos garantizar su seguridad. Es prioritario que regrese a la Casa Blanca de manera inminente. No sabemos a qué nos enfrentamos. No pienso moverme de aquí hasta que no sepa cómo está el presidente. O'Donnell, ¿está usted aquí? ¿No tiene usted nada que decirme? ¡Usted es el asesor personal del presidente! Señor vicepresidente, tenemos que irnos a Washington. El presidente Kennedy ha muerto. John Fitzgerald Kennedy, por Anabel Vázquez. People tell me I look like hell. Well, I am hell. I got a torture chamber orchestra and a delirium hotel. I got an hallucination rattlesnake to twist my skill through. You're my friend, but I'm gonna kill you.
La mañana del 22 de noviembre de 1963, el presidente John Fitzgerald Kennedy fue tiroteado en Dallas durante una visita oficial. A su lado estaba su esposa Jackie Kennedy. Eran las 12:30 del mediodía cuando una bala le reventó el cerebro. En ese mismo momento se acabaron su presidencia y sus planes para cambiar el país. Y en ese mismo momento comenzó la leyenda. ¿Qué ocurre con el asesinato de Kennedy? Que es el crimen perfecto, y lo es por varias razones. La primera razón, y la más evidente, es que, aunque se acusara a Lee Harvey Oswald, no está claro que fuera el culpable. No está nada claro. Por tanto, el asesinato de Kennedy es un crimen sin resolver. Y aquí tampoco lo vamos a resolver. Quizás creemos más confusión, porque todo lo que rodea este caso es muy confuso. También es un crimen perfecto, porque como todo crimen, tiene detrás una buena historia. En este caso es la historia de un hombre que encarnaba una nueva era para su país, y un país que, en cuestión de segundos, se quedó sin esa nueva era porque se quedó en shock. Además, el asesinato de Kennedy es un crimen visual. Es uno de esos momentos, uno de esos escasos momentos que justifican la existencia de la televisión. Hasta entonces, la televisión solo entretenía, y a partir de ese magnicidio empezó a servir para mucho más. Existen también grabaciones reales de lo que ocurrió aquella tarde en Texas. Todos hemos visto la famosa película de 26 segundos de Abraham Zapruder y se ha analizado desde todos los puntos de vista posibles para intentar encontrar la respuesta a uno de los crímenes más intrigantes del siglo XX. Pero lo que de verdad hace perfecto a este crimen es que parece de mentira. Es un crimen más grande que la vida. Ha sido tantas veces interpretado, televisado y mostrado en 1000 pantallas que no podemos reconocerlo como algo miserable y sórdido, como en realidad son todos los crímenes. Este magnicidio ha alcanzado el estatus casi de acontecimiento pop. Y es probable que tú, que también conoces de memoria la imagen de Jackie Kennedy vestida de Chanel, manchada de sangre, intentando huir del coche presidencial, también tengas una teoría sobre él. Ángel Montero Lamas, autor del libro JFK 50 años de mentiras, opina acerca de por qué este crimen sigue siendo tan atractivo. Esa fascinación reside sobre todo en una cosa. John Kennedy era la persona más potente, la persona más importante del mundo. Y se mandó un mensaje a la humanidad. Si la persona más importante del mundo puede caer cualquier cosa. Mentiras, medias verdades, ocultamientos. Este es el material del que está construido este caso. Nunca vamos a saber la verdad de lo que ocurrió aquel día en la Plaza Dili. En la película JFK de Oliver Stone, que se estrenó en 1991 y que es quizá el documento más popular en torno a este magnicidio, uno de los personajes lo resume muy bien y lo hace con una cita prestada de Churchill. Es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. No todo el mundo piensa así. Repasemos los hechos para tener una imagen completa. A Kennedy lo matan el 22 de noviembre de 1963. Oswald es detenido ese mismo día, un rato más tarde, una hora más tarde. Johnson jura como nuevo presidente unas horas después, en el mismo avión presidencial que llevaba el cadáver de Kennedy a Washington. Un presidente muerto y un nuevo presidente. Pero Johnson quería dar por cerrado el asesinato y creó el mismo 29 de noviembre de 1963 la Comisión Warren para encontrar al culpable. Esta comisión estaba liderada por el Warren, que era el presidente de la Corte Suprema, y concluyó al cabo de 10 meses que Oswald actuó solo y que disparó 3 veces desde una ventana del 6º piso del Texas School Book Depository, un almacén de libros de texto que estaba en el centro de Dallas. Bueno, caso cerrado, o esto es lo que parece, porque esta versión no convence a todos. De hecho, esta versión convence a muy poca gente. 50 años después, solo el 36% de los norteamericanos se la cree. Es que es difícil de creer. Todo el mundo intuye que el gobierno ocultó datos y el gobierno no lo ha desmentido. Y los que no creen la teoría oficial, que son muchos, comparten algunas de las cientos o miles de teorías de la conspiración que ha dado tiempo a construirse en todas estas décadas, o tienen las suyas propias. Pero ¿por qué la mayoría desconfía del hecho de que un hombre solo pudiera matar al presidente? ¿Por qué alguien querría matar específicamente a ese presidente? El periodista Ernest Bascomte, autor del libro John Fitzgerald Kennedy, Contrato de ejecución, piensa que la pregunta no sería ¿por qué?, sino ¿para qué? En mi opinión, el problema que nunca se haya llegado a una respuesta que satisfaga a todo el mundo es que no se ha formulado a lo largo de todos estos años la pregunta adecuada respecto al magnicidio de Dallas, ¿no? Que no es quién ni por qué mataron a Kennedy, sino qué necesidad había de matarlo, ¿no? ¿Por qué no sacar, por ejemplo, a la luz todos los trapos sucios del presidente? Sus infidelidades y romances, sus relaciones con la mafia, su enfermedad.
sus adicciones a múltiples medicamentos y a las drogas. Bien, todo eso se podía haber sacado a la luz, de hecho estaba controlado por determinados personajes, tanto del FBI con su jefe John Edgar Hoover a la cabeza, como por otras personas cercanas a la mafia. ¿Por qué eso no se sacó a la luz y se puso en manos del redactor jefe de un periódico, ¿no? Pues porque probablemente con su muerte no se pretendía apartarlo de la presidencia, como se ha creído, sino ejecutarlo a plena luz del día y en plena calle. Esta es una teoría y es plausible, y hay otras que también lo son. Lo único cierto es que Kennedy fue asesinado a la vista de todo el mundo y que el acusado, siempre según la comisión, fue Lee Harvey Oswald. La teoría que defiende que Oswald es el único culpable afirma que disparó en menos de 10 segundos 3 tiros a unos 81 metros de distancia. Lo hizo con un fusil bastante anticuado, un Carcano que había comprado por correo por $12,78, y encontraron sus huellas en él. Oswald nunca había sido un gran tirador, pero acertó. El primer tiro falló y le dio de rebote a alguien que pasaba por allí, que estaba viendo a Kennedy, un tal James Taggy, a quien hirió levemente en un hombro. El segundo sí alcanzó a Kennedy, le alcanzó por la espalda y le salió por el pecho, e hirió también al gobernador Connelly, que viajaba en la misma limusina. Esta sería la famosa bala mágica, que hace una acrobacia y que, al ser complicada de justificar, sirve de base para la teoría que apuesta por un segundo tirador. Y aquí ya entramos en el terreno conspiratorio. La tercera bala, esa sí, impactó de manera brutal sobre su cabeza y se la reventó. Eran las 12:30 de la mañana y en ese momento acabó la presidencia de Kennedy. En muy pocos minutos, la policía ya tenía un retrato robot del sospechoso. También hubo testigos, siempre según la comisión Warren, que vieron salir humo y una silueta de un hombre blanco desde la ventana del último piso del almacén de libros. Marian Baker, un policía, y Roy Trulley, el manager del edificio, vieron salir a Oswald en un aparente estado de calma y así lo afirmaron. Según la versión de la comisión, Oswald fue el único empleado que huyó tras el crimen y resulta un comportamiento un poco extraño en alguien que no tiene nada que temer o que está libre de sospecha. Pero ¿tenía sentido que estuviera tan tranquilo como afirmaron el hombre que acababa de matar al presidente? Hay algo aún más extraño. Una empleada del almacén afirmó haberle visto en la segunda planta 60 segundos después de haber supuestamente disparado. Y estaba tomando una Coca-Cola. ¿Tuvo tiempo? Este detalle de la Coca-Cola no es tan anecdótico como parece. Tenía que haberle dado tiempo a bajar 4 pisos, a introducir una moneda en la máquina y abrir la Coca-Cola. Parece ser que matar a Kennedy le dio sed. Terminó su Coca-Cola y a las 12:30 Oswald salió del almacén. Agarró un bus para dirigirse a la casa donde tenía alquilada una habitación. Se bajó del autobús 2 manzanas después porque había mucho tráfico y parece que tenía prisa, y tomó un taxi. El taxista registró que Oswald se subió a las 12:30, que es justo la hora oficial del magnicidio. Qué curioso, a la misma hora que mataron a Kennedy, él estaba cogiendo un taxi. Pero todo este caso está lleno de informaciones así, de informaciones muy contradictorias. El caso es que 10 minutos después, Oswald llegó a su casa. Un hecho es un hecho, no se puede cambiar. Pero cuando no hemos sido testigos de ese hecho, lo miramos y oímos a través de los ojos y los oídos de otros. Y ahí el hecho, indefectiblemente, cambia. Sobre todo si los ojos y los oídos tienen además la estentórea voz del poder. Es la 1 de la tarde. Kennedy lleva muerto media hora. En el hospital Parkland, donde se rumorea que el presidente Kennedy habría recibido una transfusión de sangre para intentar salvar su vida. Señor Oswald, qué sorpresa verle aquí. Se ha enterado. Han disparado al presidente y dicen que es grave. Vaya, ¿en serio? Varios testigos aseguran haber oído disparos provenientes de una de las ventanas del depósito de libros escolares de Texas, en el 411 de Elm Dios Street. mío, usted trabaja justo allí, ¿verdad, señor Oswald? ¿Ha visto algo? No. Tengo un poco de prisa, Erlyn. Voy a pasar por mi habitación. Lee Harvey Oswald entra en la habitación que tiene alquilada a Erlyn Roberts. Saca un arma del calibre 38 y se la guarda. Se pone una cazadora. Después se marcha rápidamente. Más adelante, Erlyn, corta de vista, por cierto, declararía que cuando Oswald estaba en su habitación, un coche de policía paró enfrente de la casa. Dentro se encontraban 2 agentes. Según Erlyn, el claxon sonó 2 veces y Oswald salió, pero Erlyn no pudo ver si llevaba pistola o no. Era la 1:04 de la tarde. Repetimos, posible sospechoso del atentado contra el presidente
presidente Kennedy. Hombre de entre 25 y 30 años, raza blanca, delgado, pelo moreno y liso, alrededor de 70 kilos, entre 1,75 y 1,80 de altura. Es muy peligroso y puede ir armado. Atención, unidad número 10. Unidad número 10, responda. Aquí unidad 10, agente Tippit al habla. Diríjase inmediatamente al área de Oak Cliff. Estamos concentrando a todas las unidades disponibles en el centro de la ciudad. Recibido, pongo rumbo hacia allí. Atención, aquí unidad 10, agente Tippit. Circulo por el este de la calle 10. Localizado un sujeto que coincide con el perfil del sospechoso. Me dispongo a identificarlo. Recibido. ¡Hey! Buenas tardes. Dos testigos presenciaron el asesinato, pero ninguno pudo reconocer a Oswald. No testificaron y tampoco fueron llevados a la rueda de identificación. Tippit murió entre la 1:10 y la 1:15. Oswald caminó 1 kilómetro más hasta Jefferson Boulevard, donde empieza a llamar la atención. Johnny Brewer, dueño de una zapatería, le ve entrar en un cine. Minutos más tarde, él mismo entra con la policía en la sala. ¡Ese es, agentes! ¡Póngase en pie! ¡Manos arriba! Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. La 1:50. Vaya hora más intensa. Siempre, según la teoría oficial, en ese tiempo a Oswald le dio tiempo a todo. Fue a su casa, cogió un revólver, disparó a un policía, se sentó en un cine a ver un programa doble y fue detenido. Todo esto en poco más de 60 minutos y tras haber matado a uno de los hombres más importantes del mundo. Demasiado rápido. La secuencia de hechos desde que dispara hasta que lo detienen es un maratón. Y es precisamente en esta velocidad y en lo excesivamente hilvanados que están todos los movimientos donde están las grietas por las que se debilita la teoría oficial del lobo solitario. Por cierto, ¿quién era este lobo solitario? Lee Harvey Oswald, un chaval de 24 años, aparentemente conflictivo y poco equilibrado, es un misterio en sí mismo. Ernest Bascomte también piensa así. Lo que sabemos de Oswald es lo que la versión oficial quiso que supiéramos entonces, ¿no? Que era un fanático filomarxista que había emigrado a la Unión Soviética, que había regresado a Estados Unidos y que en el momento del atentado militaba en un movimiento procastrista. Entonces, tirando de ese hilo, Oswald asesina a Kennedy impulsado por sus ideas. Hay un hecho muy curioso respecto a la insistencia y a la necesidad de que la gente creyera en esa idea, ¿no? Y es que poco antes del magnicidio de Dallas, Oswald había dejado rastros de esas intenciones por la zona, ¿no? Lo había hecho en un campo de tiro público donde disparó contra la diana de otro tirador. Y entonces cuando éste le recriminó, diciéndole, oye, ¿qué haces con mi diana?, le respondió, lo siento, soy Lee Harvey Oswald, creía que estaba disparando a la cabeza de Kennedy. Sabemos mucho sobre su vida y sobre sus movimientos antes de ese 22 de noviembre. Marine, comunista convencido, procastrista, es desertor de la Unión Soviética, pero como todo lo que rodea este caso, tampoco sabemos los límites entre la verdad y la verdad construida. Montero Lamas también comparte algunos datos importantes sobre este personaje tan intrigante. Oswald fue una persona preparada para algo, seguramente no fue preparada para asesinar a Kennedy, quizá más en la línea de la invasión de Cuba, pero en un momento determinado fue la persona ideal para cargar con todos los cargos. Y así lo fue, porque Oswald se comportó toda la vida como un soldado, jamás tuvo ningún amigo, jamás hay ningún testigo que diga me fui a tomar una copa con él, no fumaba, no bebía, cogía una media de 40 y tantos libros en la biblioteca municipal, alquilaba, es decir, no era ningún idiota. Oswald fue un soldado toda su vida. Todo esto coloca a Oswald en un lugar complicado. No era el vecino de al lado, no era un tipo del montón. Era factible imaginarlo involucrado en algo que quisiera agitar el régimen, pero de ahí a urdir un plan para matar al presidente y acertar en el tiro hay un trecho. Y aquí reside parte de la intriga del caso. ¿Cómo pudo un hombre solo, aparentemente disfuncional y un tirador mediocre, matar al presidente de Estados Unidos? Y si no lo hizo solo, ¿quién lo apoyó? ¿Obedecían órdenes de arriba o fueron grupos independientes los que organizaron el plan? Muchos tenían razones para matar al presidente. Para empezar, su vicepresidente, Lyndon B. Johnson, tejano y enemigo directísimo de Kennedy. También la propia CIA, a la que Kennedy había dejado sin fondos y que quería vengarse tras el fracaso de Vallacos chinos. La CIA aparece de manera recurrente en casi todas las teorías conspirativas. Otras teorías involucran a Fidel Castro,
o a los anticastristas. También a la mafia, esto es importante, muy atacada por Kennedy, y al KGB. Todos estos elementos rondan las especulaciones, incluso los ovnis, aunque no hace falta recurrir a lo sobrenatural para encontrar gente a la que Kennedy molestaba. Vasconte nos explica por qué el presidente era un personaje molesto y por qué Dallas era una ciudad especialmente sensible para él. Kennedy acudió a Dallas en un ambiente muy hostil, ¿no? De hecho, pocos días antes, el embajador de Estados Unidos en la ONU, Adlai Stevenson, ya había sido recibido en Dallas con insultos y había estado medio agredido con huevos, de manera que respondía un poco a lo que era Dallas, ¿no? Que era un hervidero de radicales de extrema derecha, y cuando llega Kennedy ahí hay un personaje, es un magnate del petróleo, H.L. Hunt, que ha organizado una campaña contra la visita del presidente, ¿no? Y entonces toda la ciudad queda empapelada con una serie de pasquines en las que se ve una imagen de Kennedy de frente y de perfil, como la de los delincuentes, ¿no? Y un titular que dice, se le busca por traición. Bueno, a partir de ahí se crea un caldo de cultivo muy adverso contra Kennedy y va a resultar curiosa y escalofriante la premonición del propio presidente cuando sus asesores le advierten de ese ambiente tan hostil que se prepara en Dallas, ¿no? Él dice, bueno, si alguien quiere disparar contra mí desde la ventana de un edificio alto, pues nadie lo va a poder impedir. Esta era la atmósfera que se respiraba en Dallas aquella mañana, y esto es importante para entender el caso. Si Dallas era un bastión de la extrema derecha plagado de mafiosos y de anticastristas y donde vivía un personaje tan conflictivo como Oswald, ¿por qué no lo tenían vigilado? Y seguimos con las preguntas. ¿Por qué se cambió el itinerario de la comitiva ese mismo día cuando ya había sido publicado en prensa, haciéndola pasar por el almacén de libros? ¿Y por qué se le miraron pruebas que definitivamente serían reveladoras de lo que pasó? Hacia final del día empezaron a pedir a la gente que entregara sus películas para que fuesen reveladas y analizadas. El Dallas Morning News es lo que recuerdo. En ese punto nos empezamos a dar cuenta de que quizá había algo en las películas o en las fotos que mi padre había hecho, aunque no sabíamos qué podría ser. Pero en cuanto dieron la noticia de que el presidente había muerto y empezó todo el revuelo en los medios, es cuando nos convencimos de que debíamos actuar. Y entonces mi padre hizo lo que le estaban pidiendo. Llevó las películas sin revelar al Dallas Morning News y las entregó. También se silenció a los testigos que afirmaron que oyeron tiros desde otro lugar, exactamente desde un montículo. Esta es la famosa teoría del grasinol, una de las más conocidas, y que afirma que hubo un francotirador que apoyó a Oswald desde ese otro punto. Siguen las preguntas. ¿Y por qué desaparecieron tantos testigos que hubieran aportado información relevante ese día? ¿Por qué limpiaron tan pronto la limusina? ¿Por qué fue tan poco cuidadosa la recolección de pruebas? Por ejemplo, el rifle de Oswald lo sacaron sin guantes, eso se puede ver en televisión, hay detalles y hay imágenes, y sin preocuparse de otras huellas dactilares. Desde luego, con este material es facilísimo jugar a las conspiraciones. Pero volvamos a Dallas. A la mañana del 24 de noviembre, domingo, 2 días después del crimen. El cadáver de Kennedy ya había vuelto a Washington para ser enterrado y Lyndon Johnson ya era presidente. Ese día algo pasó, algo que descolocó al mundo que ya estaba en shock. Alguien mató a Oswald. ¿Cuánto tarda una persona en convertirse en el enemigo público número 1? ¿Cuánto se tarda en orquestar un castigo que satisfaga a la sociedad? Es el sábado 23 de noviembre. Estados Unidos está de luto, pero ya tiene un culpable, Lee Harvey Oswald. Hola, Oswald. No me gusta nada ese traje. Usted no es de la policía de Dallas. ¿Quién es usted? Soy del FBI, Oswald. Y desde este momento las preguntas las hago yo, ¿de acuerdo? Yo no maté a ese policía. Llevo horas diciéndolo. Pues hay varios testigos que dicen haber visto cómo disparabas 4 veces contra el agente Jefferson Davis Tippit. Yo no fui. Ya les he dicho que yo no fui. ¿Qué pasa, Oswald? ¿Estás nervioso? Porque deberías estar. ¿Qué está pasando? Estás acusado del asesinato del presidente de los Estados Unidos, ¿Qué? John Fitzgerald Kennedy. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué mataste al presidente, Oswald? No me van a hacer esto. Yo no he matado a nadie, yo no he matado al presidente. Claro. Si yo fuera tú diría lo mismo. Pero eso no es lo que opinan ahí fuera, chico. La CBS, la NBC y la ABC no hablan de otra cosa. Y Lyndon Johnson también cree que lo has matado tú. ¡Suéltenme! Esto es una pantomima. No voy a ser su chivo expiatorio. No voy a ser su cabeza de turco. ¡Exijo a mi abogado! ¿Desde cuándo eres comunista, Oswald? Tengo aquí unos informes que documentan
Que eres tú el que... No voy a seguir hablando con usted. Exijo un abogado. ¿Cuándo te hiciste revolucionario para Fidel Castro? ¿Cuándo te hiciste amigo de los cubanos, Oswald? ¿Por qué odias a América? ¡Que os jodan bien a todos! Muy bien. Te vamos a llevar a un sitio más seguro para poder juzgarte, hijo. Eres el tipo más odiado del país. Soy un chivo expiatorio. Ya estoy muerto. Oswald fue interrogado durante 12 horas. No hubo abogados ni declaraciones firmadas. Al día siguiente, domingo 24 de noviembre, lo trasladan a la prisión estatal de Dallas. Y aquí es donde aparece en escena Jack Ruby, que consigue entrar en el aparcamiento por el que trasladan a Oswald. La escena está llena de periodistas. Déjame pasar, vamos, aparta, hazte a un lado. Perdona, pero llevo aquí con la cámara mucho antes. Fuera de mi camino. ¡Ey, atención, ya sale! ¡Hasta el presidente! Estamos en el parking subterráneo del cuartel de policía de Dallas. Lee Harvey Oswald, el asesino de Kennedy, ha aparecido custodiado por varios agentes. ¡Apártense! ¡Soy un chivo expiatorio! ¡Soy inocente! Oswald, voy a ahorrarle a la señora Kennedy que vea tu cara en el juicio, cabrón. ¡Atención! Parece que han disparado. Han disparado a Oswald. Un hombre con una pistola. ¿Se ha oído un disparo? Sí, se ha oído un disparo. Esto es un absoluto caos. No hay duda. Han disparado a Oswald. Jack Ruby, un matón de Dallas, administrador de varios pubs y bien relacionado con la mafia de Chicago, acaba de disparar a bocajarro a Lee Harvey Oswald. Fue detenido al instante. Más tarde declaró que había actuado en solitario, fruto de un momento de enajenación transitoria. Muchos piensan que no lo hizo y que su declaración es parte del alimento de las conspiraciones. Sea como sea, murió 3 años después, víctima de un cáncer broncogénico. Jack Ruby, el asesino de Oswald, es otro de los protagonistas de este crimen con sus crímenes. Este hombre exuberante, dueño de un club nocturno de Dallas, con lazos con la mafia y que conocía a Oswald, le disparó a quemarropa en el estómago en el sótano de la comisaría. Aquí tenemos otro gran enigma. No se sabe por qué Ruby mató a Oswald. Para la comisión Warren también lo hizo solo, de manera impulsiva y como afirmó el propio Ruby, para ahorrarle a Jackie el calvario de ver a Oswald en el juicio. La comisión zanjó así el tema. Tampoco se lo creyó todo el mundo. ¿No sería que alguien quería cerrarle la boca al principal sospechoso? La muerte de Oswald añadió aún más confusión al tema. Algo pasó porque el asesino o el teórico asesino de JFK debió de morir inmediatamente para enterrarlo, para enterrar cualquier sospecha. Algo pasó que no murió. Entonces, a partir de ahí tenía que morir. ¿Y quién mejor que ser el brazo ejecutor? Alguien vinculado a la mafia de Chicago, con unas deudas hasta el cuello. De hecho, cuando detienen a Ruby, le retienen con miles de dólares en el bolsillo. Es fácil perderse en esta maraña de datos, de especulaciones, de mentiras, de verdades cuestionables. El asesinato de Kennedy está lleno de misterios. De Umbrella Man, de Babushka Lady, las balas alocadas. Los testigos clave también fallecieron. Pocos murieron de muerte natural, qué casualidad. Hasta se afirma que el cáncer que mató a Ruby en la cárcel en 1967 fue inducido. La verdad es que nunca sabremos qué ocurrió aquel día y nunca sabremos la realidad sobre este tema, aunque haya más de 2000 libros escritos sobre él. Tampoco se podrá conocer mucho más de manera directa porque los testigos que estaban en la Plaza Dili aquel día están muriendo. En este caso, todo son especulaciones y no hay ni una certeza, hay muy poca certeza. Los documentos se desclasificarán en octubre de 2017, pero los van a desvelar los mismos de los que se sospecha. No hay mucha garantía de que se descubra la verdad. Montero Lama no tiene ninguna esperanza en que la desclasificación de documentos, se habla de millones de documentos, aclare o confunda más. Yo creo que no va a haber ni más luz ni más confusión. Primero porque el grado de sofisticación de los documentos que se puedan desclasificar son muy altos, por lo tanto solamente está al alcance de expertos el poder llegar a alguna conclusión, y por otra parte está claro que tanto el FBI como la CIA, como cualquier servicio secreto, y si tenéis experiencia en ver documentos desclasificados, están totalmente tachados, no se ve nada. Lo único que queda claro es que ese día soleado de noviembre en la Plaza Dili, Kennedy fue asesinado. Pero en esos segundos que nadie acaba de entender sucedieron cosas muy extrañas. Hace un día soleado en Dallas, tanto que alguien da la orden de quitar la capota del Ford Lincoln negro que lleva a JFK y a Jackie Kennedy. La caravana presidencial, formada por 3 coches, circula a 15 kilómetros por hora. Entra en la atestada Plaza Dili por Houston Street.
Abraham Zapruder se acaba de comprar una cámara de 8 milímetros. Nada mejor que la visita del presidente para estrenarla. No sabe que la película que está filmando se convertirá en un documento histórico. Son las 12:30 del mediodía. El Lincoln Continental donde va el presidente lleva también a Jackie Kennedy, el gobernador John Connally y su mujer, Nellie. De hecho, el día es tan bonito y el desfile está saliendo tan bien que Nellie se vuelve y le dice a JFK: Señor presidente, no podrá decir que Dallas no le quiere. Quedan 45 segundos para que cunda el pánico. Pero antes de que todo empiece, detengamos un momento el tiempo para fijarnos en algunos detalles. Esta es la foto al completo. Una plaza amplia atravesada por una carretera por la que circula la comitiva. El coche presidencial supera la curva de 120 grados que enlaza con Elm Street. La carretera está rodeada de césped y la gente camina libremente por él, sin las normas de seguridad a las que hoy estamos acostumbrados. Entonces se produce el primer disparo. Bill Newman, un testigo, lo recuerda así. Recuerdo ver desprenderse el lateral de la cabeza del presidente Kennedy y pensar que se le había caído la oreja. ¿Y eso testifiqué? Años más tarde vi una fotografía que mostraba lo contrario. JFK deja caer la cabeza. Jackie, a su lado, aún no se da cuenta de lo que ocurre. Se produce el segundo disparo. Lee Bowers, también presente, declara posteriormente: Y en aquel momento no supe decir lo que sucedió, igual que ahora sigo sin saberlo, salvo que pasó algo raro, un flash de luz o humo. Algo que me hizo sentir como que algo fuera de lo normal había ocurrido. Pero hay algo más. A cámara lenta, algo más llama la atención. Un hombre se acerca a la limusina presidencial con un paraguas. Lo abre y lo agita sobre su cabeza en dirección este-oeste, según la comitiva va pasando su posición. Este hombre ha pasado a la historia como Umbrella Man, el hombre del paraguas. Nadie supo su identidad hasta 1978, cuando se presentó a las autoridades afirmando ser él. Se llamaba Louis Stephen Witt y declaró: fue una broma pesada. Era una forma de protestar, no contra Kennedy, sino contra su padre por sus simpatías nazis. Si hubiera un récord del mundo en la categoría de gente haciendo lo incorrecto, en el lugar incorrecto, yo lo ganaría. Y un tercer disparo. Recuerdo ver un flash blanco y luego rojo, sangre, y él cayendo al otro lado del asiento, sobre el regazo de la señora Kennedy. La recuerdo decir: oh Dios mío, no, han disparado a Jack. Jackie, asustada, se encarama a la parte trasera del coche. Clint Hill, un miembro del servicio de seguridad, se sube por detrás con el coche en marcha en un gesto de protección. Y fuera, en el césped, hay aún otro detalle que requiere nuestra atención. Durante los 5,6 segundos que duró el tiroteo, mientras todos los asistentes al desfile gritaban y huían, una mujer permanece en pie, inmóvil, sin reacción y sin soltar su cámara de vídeo. Nunca aparecieron ni ella ni el material grabado. Pasará a la historia como la Babushka Lady, por el pañuelo que llevaba en la cabeza. Y el tiempo vuelve a discurrir. Testigos, versiones, teorías, misterios. Esto es lo que sabemos. Y podemos ralentizarlo miles de veces, analizarlo hasta el infinito. Solo sabemos que fueron 5,6 segundos. Bastó esa ínfima porción de tiempo para cambiar la historia no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero. Kennedy era el presidente de los Estados Unidos de América. Aunque no estaba ni en su mayor momento de popularidad ni en la ciudad que más le quería, era un personaje poderosísimo. Era lo más parecido a un miembro de una casa real que había en el país. Además, era la esperanza de progreso, de libertades para muchos norteamericanos, aunque luego la historia ya ha descubierto que tenía mucha sombra. Tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, Kennedy era reconocido como un líder que se apoyaba sobre todo en una presencia y un carisma verdaderamente abrumadores, ¿no? Y que pretendía poner en práctica pues una política alejada de los viejos modelos, ¿no? Algo así como si la juventud
hubiera llegado a presidir el mundo, ¿no? Aquel día había en la calle miles de tejanos esperando ver a esta pareja aparentemente perfecta, los reyes de Camelot. Pero esta imagen idílica se rompió. Cuando nadie se lo esperaba, alguien le disparó y lo mató. ¿Quién o quiénes podrían tener interés en hacerlo? ¿Tan peligroso era? Cuanto más se sabe sobre este caso, más aumenta la confusión. Es un crimen infinito y un crimen con crímenes dentro, una especie de muñeca rusa. Han pasado 54 años desde ese día de noviembre y los que vivieron ese momento aún recuerdan qué estaban haciendo. Del mismo modo que los que vivieron el 11 de septiembre de 2001 o el 11 de marzo de 2004 también lo recuerdan, porque los crímenes marcan la memoria. Ignoramos mucho más de lo que sabemos, que es muy poco, lo que nos han querido contar. Lo único a lo que nos podemos agarrar es a lo que sí sabemos que pasó. Y lo que sí sabemos que pasó es que la mañana del 22 de noviembre de 1963, el presidente John Fitzgerald Kennedy fue tiroteado en Dallas durante una visita oficial. Le acompañaba su esposa Jackie Kennedy, vestida con un traje de 2 piezas de Chanel. Y nada más. En 1964, un año después de la muerte de Kennedy, la Comisión Warren concluye que Lee Harvey Oswald actuó solo y que no se encontraba en sus cabales. En 1966 publican el sumario en 26 volúmenes, que se utiliza como base para investigaciones paralelas y que engendra las primeras teorías de la conspiración, entre las que destaca la de Jim Garrison. En 1976, un comité de la Cámara de Representantes decide reabrir el caso a raíz de los escándalos del Watergate. 3 años después, concluye que hubo una conspiración. En 2017 se desclasificará toda la documentación relativa al magnicidio. En teoría. Easy.